Debemos recordar que del Ministerio Público no depende la finalización de un proceso. Tenemos muchos casos que están ya con la acusación, se ha llevado la etapa intermedia y están pendientes de juzgamiento. Y el señalamiento de las fechas de juzgamiento depende del Poder Judicial. Y en el Congreso de la República forma parte del sistema de justicia. Tenemos muchas denuncias constitucionales que hemos mandado desde hace 5 años que no se han dado trámite en el Congreso de la República y se nos ha devuelto después de pasados los 5 años, que son el periodo de que tienen la protección como aforados los altos funcionarios, y se nos ha devuelto sin ningún trámite. El Ministerio Público arremetió contra el Congreso de la República frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando se presentaba para responder sobre la situación del Ministerio Público y su impacto en los derechos humanos. Escuchemos. Presidente, le pido tolerancia, me están pidiendo Buenas tardes. el uso de la palabra. Tendremos que terminar. Un minuto. Si me permiten, por favor, un minuto. Un minuto nada más. Muchas gracias. Solo quisiera hacer mención a lo que indica el señor defensor del pueblo de la duración de los juicios de corrupción. Quiero mencionar que en este aspecto se debe ser muy puntual en casos concretos. Debemos recordar que del Ministerio Público no depende la finalización de un proceso. Tenemos muchos casos que están ya con la acusación, se ha llevado la etapa intermedia y están pendientes de juzgamiento. Y el señalamiento de las fechas de juzgamiento depende del Poder Judicial. Y otro tema muy importante es que también el Congreso de la República forma parte del sistema de justicia. Tenemos muchas denuncias constitucionales que hemos mandado desde hace 5 años que no se han dado trámite en el Congreso de la República y se nos ha devuelto después de pasados los 5 años, que son el periodo de que tienen la protección como aforados los altos funcionarios, y se nos ha devuelto sin ningún trámite. Y de ahí es la demora. Y me estoy refiriendo específicamente a los casos de cuellos blancos. Denuncias constitucionales contra el señor Inostroza Apariachi no se ha dado trámite en el Congreso. Y esa es la información que vamos a difundir próximamente. Muchas gracias. Gracias. Pues agradecemos la información, el intercambio y acercarse a la Comisión Interamericana que tomará esto para sus actuaciones. Muchas gracias por esta audiencia, la concluimos. Ya escuchamos al fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena Campana, responder frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el trabajo del Congreso de la República en materia de justicia. Pero antes también se refirió acerca del Poder Judicial, mencionando que no depende la finalización de un proceso al Ministerio Público, sino que esto ya depende del Poder Judicial. Además, también ha mencionado que muchas denuncias constitucionales que se han presentado en los últimos 5 años no han seguido el trámite debido ante la Comisión o Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Es más, muchas de esas denuncias constitucionales han sido devueltas al Ministerio Público, y uno de los casos emblemáticos es acerca de los cuellos blancos y del señor César Inostroza, y que básicamente el Congreso de la República no ha hecho nada o ha hecho muy poco sobre estas denuncias constitucionales. Algo sí ha mencionado el fiscal de la Nación es que va a ampliar esta información ante la ciudadanía, y así podamos conocer exactamente de todas estas denuncias constitucionales. Recordemos que esto fue frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando estuvo respondiendo acerca de esta crisis que se está llevando en el Ministerio Público y su impacto en los derechos humanos. Bien, entonces, ¿ustedes qué opinan acerca de estas palabras del fiscal de la Nación interino Juan Carlos Villenas sobre el rol del Congreso de la República y por qué motivos no estarían realizando el trámite debido de muchas denuncias que ha presentado la Fiscalía? Recordemos que hay denuncias constitucionales que han sido mucho más rápidos tomados en cuenta en el Congreso de la República, y es más, ya se van a ver en el Pleno del Congreso. Un simple dato, por ejemplo, el 5 o el 10 de mayo del año anterior se presentó una denuncia constitucional en contra de la Junta Nacional de Justicia y ya está prácticamente agendado en el Pleno del Congreso para poder inhabilitar, dependiendo si es que consiguen los votos necesarios, a los miembros de la Junta Nacional de Justicia.
Bien, entonces prácticamente ha pasado menos de un año de una denuncia constitucional y otras que versan en relación, por ejemplo, a los cuellos blancos, al señor Cesarino Stroza. Ya han pasado más de 5 años, según palabras del propio fiscal de la Nación. Así que estaremos esperando esa conferencia de prensa o mensaje a la Nación que brinde el titular del Ministerio Público. Déjenme saber en los comentarios por qué no se estaría realizando un trabajo articulado por parte del Congreso de la denuncia de algunas denuncias constitucionales. Somos JF Digital, informó José Fernández para más noticias de política y actualidad peruana.